Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más al canal. Esto es Si te escondes que sea detrás de un libro y hoy vamos a escondernos detrás de un premio Nobel, La vegetariana de Han Kang. Lo primero de todo, lo primero que quiero deciros y avisaros es de que este va a ser un vídeo largo. Aún no sé si voy a hacerlo en un solo vídeo o lo voy a dividir en dos. Esto va a depender un poco de la duración y de la edición, pero va a ser un vídeo diferente a los anteriores. En este vídeo no voy a hacer únicamente una reseña de la novela o voy a dar mis impresiones de lo que me ha parecido, sino que voy a profundizar mucho más, voy a hacer un análisis profundo y documentado de esta novela. Y de hecho os voy a dejar abajo, ya os iré diciendo, los enlaces a los vídeos que más me han ayudado, a alguno de ellos, porque como digo, esta ha sido una reseña que me ha llevado varios días hacerla, que me he documentado y encima tenemos la maravillosa suerte de contar con la autora en vida y esto ayuda un montón porque hay muchas entrevistas, hay mucha documentación de la propia autora hablando de la novela, de lo que ha querido transmitir en ella. Y esto pues es una maravilla porque aquí ya no hay confusión, que dentro de que cada uno interpreta las novelas como quiere, pero aquí tenemos de primera mano lo que la propia autora ha querido decir y esto me parece maravilloso. Enriquece un montón la lectura y para mí ha supuesto un auténtico descubrimiento Han Kang y esta novela en concreto, La vegetariana. De hecho, yo creo que va a ser una de mis autoras favoritas y una de mis novelas favoritas. Todavía queda mucho año, todavía quedan muchos meses y muchas lecturas, pero ha sido de verdad un auténtico descubrimiento y a pesar de que es una trama donde hay muchos momentos de violencia muy explícitos y es una novela muy perturbadora, que es algo que a mí generalmente no me suele gustar en las novelas. Me gusta leer cosas pues un poquito más amables. Aún así, os garantizo que esto ha supuesto un antes y un después en mi vida como lectora. O sea, yo estoy maravillada. Como digo, ha sido un auténtico descubrimiento. De hecho, voy a comprarme los libros de Han Kang, los quiero conmigo y agradezco infinitamente no haber encontrado el libro en la biblioteca porque justo en este momento estaban haciendo el club de lectura con esta novela y tenían todos los ejemplares prestados, lógicamente, y me la tuve que comprar. Y tenía yo ahí mis reticencias, porque decía, es que esto, había escuchado mucho sobre esta novela, no sabía muy bien de qué trataba, pero me daba la sensación de que no era como muy de mi género. Pero, como digo, me alegro de haber podido comprarla y de que esté en mi casa. Bueno, dicho lo cual, otra cosa que quiero comentar. Va a haber dos partes en este vídeo. En una de ellas voy a comentar un poco a grandes rasgos la trama de la novela para que esas personas pues, que no saben de qué va La vegetariana tengan una pequeña aproximación y puedan decir, bueno, voy a leerla, de verdad, leedla. Y les entren las ganas. Pues esa primera parte va a ser sencilla, donde, pues como digo, voy a hablar un poquito de la trama, tal, poco más. Y luego va a haber una segunda parte que voy a avisar cuando entre en ella. Una segunda parte donde va a haber spoilers, o sea, voy a destripar hasta el final y la última línea de la última frase. O sea, si eres una persona muy susceptible a los spoilers, quédate ahí, no sigas adelante. Si te da igual, si es una forma de entender más la novela, ve todo el vídeo, pero que sepas que bueno, va a haber spoilers y aparte es que para hacer un análisis de la novela tienes que destriparla, porque hablar sobre cosas sin poner nombres y
el caso concreto no se puede. Así que bueno, esto queda dicho, ya que sepáis que va a haber spoilers, avisaré cuando los haya. Y nada más, vamos a empezar a hablar de La Vegetariana. Qué libro, Dios mío, qué libro. Bueno, a lo mejor veis que miro hacia abajo porque es que tengo aquí todos mis apuntes. Esta ha sido una reseña que he trabajado mucho. Ha sido un trabajo de varios días recopilando información y varios días pues elaborando este análisis, porque quería que fuera un análisis profundo para que todo el mundo pudiera saborear igual que yo esta novela y disfrutar de ella igual que la he disfrutado yo. Y que se pueda entender, porque a veces si nos quedamos en la capa superficial y bueno, la trama, bueno, sí, te quedas un poco como, bueno, eso es porque no has llegado a la profundidad que tiene esta novela. Y antes de nada, os voy a decir un poco cómo he llegado yo a ella. Si no hubiera sido por un club de lectura, no hubiera jamás, es que yo creo, ya por la portada era algo que, claro, ahora lo veo la portada y me encanta, pero simplemente así, pues hubiera sido una novela que no me hubiera gustado, no me hubiera llamado la atención, aparte la sinopsis tampoco, o sea, no me hubiera acercado yo a esta novela si no hubiera sido por este club de lectura, que salió como lectura para este mes y pues dije, venga, va, como todo el mundo hablaba de La Vegetariana, era premio Nobel y patatín patatán, digo, venga, pues voy a leerla. Además, en un club de lectura, si es una lectura complicada que a lo mejor sabes que no vas a entender muy bien, pues siempre es un apoyo, siempre es bueno apoyarte de personas que a lo mejor tengan más experiencia en sacar y analizar las tramas. Entonces digo, va, perfecto, una lectura conjunta, compartida, me va a venir genial para entender La Vegetariana. En las lecturas conjuntas se establecen unas metas, determinados capítulos para tal día y se comenta, determinados capítulos para otro día y se comenta, así, ¿no? Cuando empecé a leer la primera parte para comentar, ya no pude parar. Esto de todas formas creo que es algo que me está pasando muy a menudo. De todas formas, también creo que a veces si partes las novelas demasiado es como que cortas un poco la trama y te puedes llegar a perder. Al final, resumiendo, me leí la novela del tirón, no pude parar en esas metas. En este grupo de lectura empezaron a subir artículos sobre la sociedad coreana, sobre cómo está la mujer en esa sociedad y pues me pareció muy interesante y empecé pues a ver algunos artículos porque decían que era muy importante conocer la sociedad coreana para entender un poco determinados episodios de la novela. Ya os adelanto que no es necesario. No necesitas saber nada sobre la cultura coreana, no necesitas empaparte de artículos para comprender un poco cómo está la mujer en esa sociedad. Esta novela no va de eso, por mucho que haya reseñas y reseñas y reseñas que quieran ver una crítica de la sociedad coreana, porque dicho por la propia autora no la hay. No se trata de eso, no va por ahí el tema, así que esa es una cosa que yo quería comentar. Entonces, como digo, yo accedí a esta novela gracias a ese club de lectura que he tenido que dejar, lógicamente, porque me leí la novela y necesitaba comentar. Digo, uy, no voy a comentar, me salgo porque si no... Vale. Dicho esto de cómo llegué yo a esta historia, vamos a hablar un poco de la trama. Bueno, el argumento sería el siguiente. Una mujer empieza a tener una serie de pesadillas y decide dejar de comer carne porque cree que si deja de comer carne, las pesadillas desaparecerán.
esto, que es una decisión unilateral que solo va en una dirección, que es hacia ella misma, es una decisión que es para ella, el dejar de comer carne, va a ser algo que afecte a todo su entorno. Pero no es que solo afecte al entorno, es que va a trastocar totalmente la vida a su alrededor. Esto sería la capa superficial de la trama, pero poco a poco vamos a ir profundizando y nos vamos a dar cuenta de que esto es solo el inicio de lo que va a suceder. Esto es como la antesala de todo lo que va a venir poco después. En esta novela, como os he dicho hace nada, mucha gente pretende ver una crítica a esa mente colmena que caracteriza la sociedad coreana, donde si te sales de lo normal, si destacas, si te sales del grupo, se produce como una especie de caos y todos quieren volver a llevarte a esa normalidad, pues para mantener el equilibrio. Sin embargo, Han Kang, la autora, deja muy claro en varias entrevistas, de hecho os voy a dejar el enlace abajo porque no tiene desperdicio, o sea, aquí puedes entender a dónde quería llegar Han Kang con esta novela. Bueno, pues en esta entrevista ella misma le dice que para nada es su objetivo hacer una crítica a la sociedad coreana. De hecho, hay una alumna que le pregunta directamente, le hace directamente esta pregunta, de si era una crítica a la sociedad coreana, y ella dice que no, que si alguna vez se ve alguna pincelada de la sociedad coreana, simplemente es una exageración que ella utiliza como un recurso literario para darle ese estilo poético a la narración, pero que para nada es, ni con esta novela ni con ninguna de las que tiene, nunca ha querido hacer una crítica a esa sociedad coreana. Si escribe sobre la sociedad coreana es porque ella es lo que conoce. No va a hablar de Nueva York, de la sociedad americana, cuando ella ha vivido toda la vida en Corea, en Seúl, y ella habla de lo que conoce, pero que nunca ha sido su intención hacer una crítica social en sus novelas. Y a mí este punto me hizo reflexionar un montón sobre la magia que tienen los libros, porque claro, como os he dicho antes, hay un montón de reseñas y de reseñas de gente importante que hablan o que ven una crítica social en esta novela. Y cuando la propia autora está diciendo que no era su intención hacer una crítica social. Y a mí esto me hace reflexionar, digo, ¿cómo un libro tiene tantas interpretaciones? ¿Cómo un libro tiene tantas experiencias diferentes en cada lector? Es sorprendente esa magia que tiene un libro, y es que además esas impresiones que tiene cada uno son tan diferentes y a veces tan contradictorias que es como impresionante lo que puede hacer un libro. Y es que muchas veces el autor tiene un mensaje muy claro, pero aparece tan cifrado, tan escondido, esa tinta invisible de la que habla Toni Morrison, que esto es algo que me parece también súper bonito, esta expresión de esa tinta invisible que hay detrás de lo que vemos en un libro. Tú lees una frase, tú lees algo, pero el autor escribe con una tinta invisible otra cosa que está detrás de todo eso. Bueno, esto son reflexiones ya mías personales que me surgió de ver esta entrevista y de ver pues todas esas impresiones tan diferentes que han salido de este libro, bueno, de este libro y de cualquier otro, porque como digo, cada uno interpreta pues dependiendo del momento en el que esté en la vida, de sus circunstancias, de su mentalidad, de lo que piense, y un libro tiene tantas interpretaciones como personas que lo lean, o sea, es una maravilla. Pero bueno, como digo, aquí tenemos la suerte de tener a la propia autora que nos va a decir que quiso ella poner en esa tinta invisible. Aquí también quiero hacer un inciso en relación al título de la novela. Aquí me pasó algo muy parecido a lo que me ocurrió con Ana Karenina, que a medida que iba leyendo la novela
yo pensaba, bueno, pues el título de Ana Karenina no me parece como muy adecuado cuando no es una protagonista y esté presente en toda la novela. Pues con La vegetariana me pasó algo parecido. Claro, luego sí que puede tener todo relación, pero realmente, o sea, tú te acercas a esta novela pensando en el título, La vegetariana, piensas que va a hablar sobre una mujer que decide ser vegetariana. Pero es que este vegetarianismo es solo el inicio de lo que se va a convertir todo esto. Realmente, cuando ella decide dejar de tomar carne, es un momento pequeño en la novela, porque luego esa decisión va mucho más allá. Esa decisión se transforma en otra cosa. Entonces, el título de La vegetariana, a lo mejor, o sea, no dice todo lo que hay detrás de este libro. Eso es algo que quería también apuntar y pues queda dicho. En cuanto a la estructura, es una novela que va a estar estructurada en 3 capítulos, como dice Han Kang, aunque bueno, son digamos como 3 partes, ella lo llama 3 capítulos, y es curioso, lo que llama la atención es que en estos 3 capítulos, bueno, en todo el libro, Jong-ge, que es la protagonista, no tiene voz. O sea, no literal, no es que no tenga voz, no, es que ella no cuenta su historia. Van a ser otras personas quienes van a contar la historia de Jong-ge. La primera parte hablará su marido, en la segunda parte habla su cuñado y en la tercera parte habla su hermana. Y cada uno, o sea, vamos descubriendo a Jong-ge a través de lo que nos van contando de ella, pero ella nunca habla. O sea, sí aparece en algún diálogo, pero me refiero a que ella nunca cuenta su historia. Solo podemos acceder a la verdadera Jong-ge a través de una serie de pesadillas que ella va teniendo. Estas pesadillas las vamos a identificar muy bien en la novela porque aparecen en cursiva y bueno, nos vamos a dar cuenta de que son las pesadillas de Jong-ge. En este punto se ha debatido bastante el significado que tienen estas pesadillas porque, claro, aparecen mezcladas dentro de la narración de uno de los narradores, ¿no? De cada uno de los narradores, en el medio aparecen estas pesadillas y se ha debatido mucho qué significado pueden tener en el libro. Ha habido muchas personas que han querido ver en estas pesadillas como una manera que tiene el lector de empatizar un poco con Jong-ge. Pero yo creo, desde la primera página en la que empieza a hablar el marido y te das cuenta de que es un hombre ridículo, que muestra incomprensión y desprecio hacia su mujer, y la forma que tiene de hablar de ella, o sea, ya en ese mismo instante ya empatizas con Jong-ge. Entonces ese recurso de las pesadillas para empatizar con ella, bueno, no queda ahí muy claro. De todas formas, es la propia Han Kang, la autora, quien en una entrevista, os lo dejo abajo en la cajita de descripción, en el enlace, una alumna le pregunta qué sentido tienen estas pesadillas y es la propia autora que nos dice que estas pesadillas en realidad pretenden ser una ventana al alma de Jong-ge. Vamos a ir viendo cómo cada narrador tiene una versión distinta de Jong-ge, a veces incluso contradictoria, y es gracias a estas pesadillas que podemos introducirnos realmente en esa verdadera Jong-ge. Estos sueños representan una puerta para llegar a esa verdadera Jong-ge. Vale. Ahora volviendo de nuevo a la estructura, he dicho antes que la novela está estructurada en 3 capítulos con 3 narradores diferentes. A medida que va avanzando la novela nos vamos dando cuenta de cómo estos narradores fracasan en comprender a Jong-ge. Quizá la hermana sea la que más se acerca a comprenderla, pero en realidad no llega a tal comprensión. Y es por eso que Han Kang utiliza el recurso de los 3 narradores
para que sea el propio lector que cierre el círculo y complete esa personalidad de Jong-ge. Otra cosa que quiero destacar es que Jong-ge en la novela siempre va a ser objeto de algo. Siempre se la va a presentar como objeto. Con el primer narrador, con el marido, va a ser objeto de la indiferencia, va a ser objeto del menosprecio, va a ser objeto de la incomprensión. Con el segundo narrador, que va a ser el cuñado, va a ser objeto de deseo. Y con el tercer narrador, que es la hermana, va a ser objeto de la compasión, pero una compasión sin comprensión. Entonces, esto es algo que la autora quiere que el lector pueda comprender, cómo Jong-ge siempre se va a presentar como objeto dentro de la novela. Vale, a partir de este momento, si no has leído la novela y te molestan los spoilers y no quieres saber más y quieres saber cómo acaba por tu propia cuenta, deja de ver el vídeo, hasta aquí puedes leer, o sea, para el vídeo aquí, porque a partir de este momento va a haber spoiler, pero spoilers de los buenos, de que voy a destripar el final, pero y sacarle el jugo, o sea que, por favor, si no quieres que te fastidie la novela, déjalo aquí. Eso sí, en cuanto acabes de leerla, vuelve a este punto porque vas a poder comprender mucho mejor la historia, vas a poder sacarle todo el jugo y vas a poder disfrutar muchísimo más la comprensión de esta novela. Así que es una recomendación, en cuanto acabes de leer la novela, pues sigue en este punto, porque de verdad que le vas a sacar mucho más. Bueno, si no te molestan los spoilers, pues sigue con el vídeo, y si no, déjalo aquí y vuelve después, Vale, vamos a ir poco a poco, capítulo por capítulo. En el primer capítulo, que se titula La vegetariana, como digo, va a ser el marido quien nos presente a Jong-ge. Desde esta mirada del marido, desde lo que nos va contando el marido, podemos intuir que Jong-ge es una mujer de carácter pasivo. Sin embargo, hay un detalle, además que es en las primeras páginas, en el que ya podemos ver que realmente Jong-ge está haciendo una revolución personal, y además una revolución interna y externa que se ve en el exterior, y que es una revolución que no ha comenzado hace poco, sino es una revolución que lleva haciendo ya desde mucho tiempo atrás. A ver si encuentro ese momento. Vale, os voy a leer pero me voy a poner las gafas porque si no. Si había algo que la hacía diferente al resto de las mujeres, era que no le gustaba usar sujetador. Durante nuestro corto e insulso noviazgo, como habla de ella, le puse un día por casualidad la mano sobre la espalda y me excité ligeramente al comprobar que no llevaba sujetador debajo del jersey. La observé durante un rato por si acaso me estaba enviando algún tipo de señal intencionada, pero llegué a la conclusión de que no era así. Si no era eso, ¿qué era? ¿Pereza? ¿Acaso negligencia? No podía entenderlo. El que no llevara sujetador no se correspondía con su escaso pecho. Si al menos hubiera usado sostén con relleno, no me habría hecho quedar tan mal cuando la presenté a mis amigos. Aquí, como os digo, ya se detecta esa revolución que está llevando a cabo Jong-ge. Porque daros cuenta de una cosa, y esto es algo que comenta Marta de No Solo Clásicos, y con la que estoy totalmente de acuerdo en este aspecto. Va a haber otros, ya iremos viendo, en los que no, pero en este sí que comparto su opinión, que dice que, claro, o sea, esto realmente ya es una revolución. Porque si hubiera decidido, por ejemplo, no llevar bragas, vale, tú no llevas bragas y nadie se entera. O sea, dices, no quiero llevar bragas,
y no me las pongo, pero nadie se entera. Sin embargo, el sujetador es algo que se ve, o sea, es algo que puede apreciarse a simple vista. Además, vamos a ir viendo en la novela que Jong-ge utiliza muchas veces camisetas finas, delgadas, que se ve perfectamente que no lleva sujetador. Eso ya es una auténtica revolución que ella está iniciando, o sea que de pasiva Jong-ge no tiene nada. Otra cosa que es importante destacar en este capítulo es cuando el marido empieza a ver un problema en el hecho de que su mujer no coma carne. Y lo primero que hace es llamar a su suegra. Y nos resulta muy chocante que la suegra, en cuanto le cuenta el marido lo que pasa con su hija, lo primero que hace es pedir disculpas. O sea, no se preocupa por la hija, si está bien, si tal, sino... O sea, parece como que no le importará a la hija, y lo que más le apremia a la señora es pedirle disculpas, como si ella fuera responsable de su hija y tuviera algún tipo de responsabilidad en esa decisión que ha tomado la hija. Pero es que esto ocurre también con la hermana. Cuando se lo cuenta a la hermana también lo primero que hace es pedir disculpas por el hecho de que su hermana no coma carne. Y esto también mucha gente lo ha asociado a esa crítica, ¿no?, de la sociedad coreana, de esa amabilidad excesiva. Pero bueno, Han Kang ya ha dejado claro que no intenta hacer una crítica sobre eso, sino que exagera determinadas cuestiones de la sociedad coreana para poder crear ese estilo poético. Pero bueno, quería destacarlo porque sí que choca a lo mejor en esta cultura occidental, ¿no? Que te cuenten eso y que lo primero que hagas es pedir perdón porque tu hija no coma carne. Luego otro punto, y este yo creo que es uno de los principales en este capítulo, es la escena de la comida en casa de la hermana de Jong-ge. In-ge, que es la hermana, que está casada y tiene hijos, pues se compra, junto con el marido, se compran un piso mucho más grande, y aprovechando esta circunstancia decide pues hacer una comida familiar para enseñar el piso y tal, y aparte, como ya sabían la noticia de que Jong-ge había dejado de comer carne, pues de esta manera intentar hablar con ella, persuadirla para que no dejara de comer carne. Este es uno de los momentos más complicados de la novela. Cuando el padre, que es un excombatiente del Vietnam, se levanta con esa autoridad y le quiere introducir la carne en la boca a la hija y hace que sujeten a Jong-ge y le introduce ese trozo de carne en la boca, luego aparte le pega un par de bofetadas. Es un momento de tensión que lo puedes vivir en propia carne. O sea, está tan bien escrito, y ese momento en el que Jong-ge, llena de rabia, coge el cuchillo y se corta las venas, eso es una demostración de la defensa de la propia identidad llevada hasta las máximas consecuencias, para que veáis cómo el marido la ponía de una mujer pasiva, insulsa. Mirad toda la revolución, toda la rebeldía que tenía Jong-ge, y que el marido ni veía, ni apreciaba, ni siquiera intuía. Este momento es un momento crítico en la historia, es un momento que te genera tanta tensión, pero que está tan bien escrito. De verdad es impresionante, y a mí me parece como incluso extraño que yo me emocione tanto con esta violencia, pero es que no es el hecho, es el significado que tiene todo esto, cómo esa mujer defendía su identidad hasta llegar a hacer lo que hizo. Es un momento, como digo, muy crítico de la novela, y a pesar de esa violencia es una escena cautivadora.
Eh, Otra cosa que quiero destacar y que se empieza a ver ya en este capítulo es que Jong-ge, a medida que deja de comer carne, vamos a ir viendo cómo su cuerpo se va deteriorando. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. En este punto, Marta de No Solo Clásicos habla de la idea de Confucio de la piedad filial. Es decir, ese cuidado excesivo del cuerpo como respeto y honrar a nuestros padres, que son los que nos han dado el cuerpo. Y aquí vemos cómo Jong-ge, con ese maltrato que está haciendo a su cuerpo, con ese deterioro que se va produciendo en él, es un síntoma, una señal de que no está honrando a sus padres, porque a medida que vamos avanzando en la novela vamos a ir viendo que Jong-ge ha sido una niña maltratada por el padre, que ha recibido palizas, que la ha pegado, y ella en ese acto también ya está mostrando esa falta de respeto hacia sus propios padres. Esto es algo que menciona Marta de No Solo Clásicos y que creo que también pues encaja bastante bien en la novela y en esta trama y en lo que quiere contar la propia Han Kang, la autora. Ahora vamos a destripar un poco el segundo capítulo, que se titula La Mancha Mongólica. Yo creo que es el capítulo más perturbador de todos. Está narrado por el cuñado, es decir, el marido de su hermana, y este señor es un artista. Es un artista que empieza a obsesionarse con una obra de arte que aparece en su mente y que tiene tintes pornográficos. Al principio, esa obra que él tiene en su mente, donde aparece una mujer, esa mujer no tiene rostro. Pero en una conversación que tiene con su mujer, donde ésta le dice que Jong-ge, su hermana, tiene una mancha mongólica en una nalga, él empieza a obsesionarse con esa mancha y a obsesionarse con Jong-ge. Entonces, a partir de ese momento, esa mujer sin rostro que había en su cabeza empieza a tener rostro, y es el rostro de su cuñada, de Jong-ge. Y como digo, se obsesiona con ella. Aprovechando este momento de confusión que está viviendo Jong-ge, esta debilidad que está sintiendo, este momento pues así un poco complicado que está teniendo en su vida, el cuñado convence a Jong-ge de que sea la modelo de su obra. Le comenta un poco a grandes rasgos, porque no le llega a decir realmente lo que pretende hacer, pero bueno, le dice que sea su modelo, que quiere pintarla, que claro, que tiene que estar desnuda y él tiene que pintarla todo el cuerpo de flores y tal. Entonces Jong-ge, pues que en este momento está, como digo, pues confundida, está sensible, está débil, accede a ser el modelo de esta obra de arte, ¿no? Entonces, nada, llega al estudio, se desnuda y el señor artista, empieza a dibujarle las florecillas por todo el cuerpo y tal. ¿Qué pasa? Que Jong-ge, cuando ve su cuerpo pintado de esa manera, con tantas flores, a ella hay algo que se le despierta y se queda maravillada. En este momento ya empezamos a ver en qué va a ir evolucionando esta decisión de no comer carne. Pero luego él, cuando ve cómo está ella tan maravillada y tan obnubilada con ese cuerpo lleno de flores, aprovecha las circunstancias este señor y le dice que bueno, que en realidad su obra de arte pues va más allá, que quiere que haya un hombre también pintado con flores y que estas flores se unan y tal. Claro, en su mente había pues otra cosa, pero Jong-ge lo ve todo tan así
que accede y dice, vale, pues que pinta otro hombre y que hacemos la obra de arte y tal, pero por favor que no se vayan las flores de mi cuerpo. Entonces el cuñado convence a un compañero suyo de pintarle el cuerpo y tal, y Jong-ge accede y van otra vez de nuevo otro día al estudio y pinta a este chico con las flores. Ella queda maravillada y claro, empieza a juntarles con posturas pues un poco de frotamientos, ¿no? Entonces Jong-ge está alucinada, pero el chico se siente muy cohibido, siente que eso no está bien, que no le está gustando un pelo lo que está pasando ahí, y decide marcharse. Entonces Jong-ge, que estaba la mujer en toda su euforia, se queda un poco... y el cuñado, que es muy listo, aprovecha la circunstancia y dice, bueno, y si me pinto yo de flores y tal, pues seguimos con esta obra de arte y tal. Entonces Jong-ge accede. En esta ocasión el hombre sale corriendo a que una amiga le pinte y tal, y quedan en casa de Jong-ge. Al final van a casa de Jong-ge y pasa lo que pasa. Él pone la cámara porque era una obra de arte visual. Entonces él pone la cámara y empieza a grabarse mientras pues están ahí en plena faena. Se quedan dormidos y cuando se levantan a la mañana siguiente, se levanta el primero, ve que no está la cámara, qué raro, y se da cuenta de que en casa está su mujer. Los ha pillado. Claro, la hermana entiende que ha sido el marido quien se ha aprovechado de la debilidad de Jong-ge, que en este momento está ya como muy perturbada, y claro, toma represalias con él. Llama a una ambulancia para que se los lleve a un centro psiquiátrico. A él le dan el alta porque ven que no tiene ningún problema mental. En cambio a Jong-ge la dejan ingresada. Y aquí empezaría la tercera parte. Es la parte que está narrada por la hermana. Este capítulo se titula Los árboles en llamas, y en este punto ya vemos esa evolución del vegetarianismo hacia el deseo de Jong-ge de convertirse en vegetal, en un árbol. Jong-ge está ingresada y es Inge quien cuida de ella. Sus padres han pasado ya totalmente de ella, es una vergüenza, o sea, es como una deshonra, ¿no? Tener una hija que no come carne, que se ha vuelto majara, y no quieren saber nada de ella, el hermano tampoco, y la única que cuida de Jong-ge es su hermana. Este capítulo es un capítulo muy duro y muy descriptivo, y nos lleva a preguntarnos por qué Jong-ge quiere dejar de ser un ser humano para convertirse en un árbol. Esto, como he dicho antes, voy a desarrollarlo un poquito más adelante, pero a medida que estaba leyendo este capítulo me acordé bastante de La campana de cristal de Sylvia Plath. A pesar de que no tiene nada que ver, porque en Sylvia Plath estamos hablando de enfermedades mentales, aquí, a pesar de que Jong-ge está ingresada en un psiquiátrico y sí que puede parecer que ha derivado en una locura, en realidad lo que le sucede a Jong-ge es originado por una decisión personal de rechazar una parte del ser humano, que es la violencia, porque al final la violencia es algo que está implícito en el ser humano. El ser humano necesita ejercer violencia para poder vivir, necesitamos matar animales para poder alimentarnos, necesitamos arrancar plantas para poder alimentarnos. Por eso ella fue evolucionando al principio de no comer carne a pasar a dejar de comer cualquier alimento que no fuera agua, porque lo que en realidad estaba rechazando Jong-ge era esa parte violenta del ser humano. Ella quería dejar de ser un ser humano,
quería convertirse en árbol. Y esto está tan bien explicado en este capítulo. Es impresionante cómo lo va narrando, ese estilo tan poético que tiene Han Kang. A mí me ha impresionado, de verdad que me ha impresionado esta novela y esta parte que me ha dejado con muchas preguntas. Y esto es precisamente lo que pretendía la autora. Han Kang es una autora que se hace preguntas constantemente, que se está haciendo interrogantes existenciales constantemente. Y en La vegetariana vamos a ver como en toda la novela hay una constante interrogación en espera de una respuesta. ¿Puede ser una persona totalmente inocente? ¿Podemos rechazar la violencia en todas sus formas? ¿Qué pasa cuando alguien desea dejar de formar parte de la especie humana para rehuir de toda violencia? Estas preguntas van a hacer que Yoon-ge deje de comer carne al principio y más adelante cualquier otro alimento que no sea agua. En este punto hay que entender, como he dicho antes, que el ser humano necesita ejercer violencia para poder sobrevivir, para poder alimentarse, matando animales, arrancando plantas. Y el deseo de la protagonista, el deseo de Yoon-ge, es liberarse de toda esa violencia. Y la única manera que tiene de hacerlo es convertirse en vegetal, es convertirse en un árbol. Pero claro, aquí también es donde se produce esa paradoja, porque por un lado existe el deseo de rechazar la violencia, pero por otro lado esa decisión incluye también ejercer violencia sobre su propio cuerpo, porque en realidad lo está maltratando al no darle alimento y al ver ese deterioro, porque en las últimas, en el último capítulo vemos que el deterioro físico de Yoon-ge está ya llevado al extremo, está al borde de la muerte, pero claro, Yoon-ge, todo esto, ese maltrato, ese punto ya de llegar casi hasta la muerte, no lo ve como muerte, sino como una liberación de toda esa violencia y de una liberación de dejar de ser pues un ser humano. Todas estas interrogantes pueden verse muy bien, quedan en el aire cuando la hermana de Yoon-ge está en la ambulancia con ella y mira a través de la ventana, ve esos árboles en llamas y se plantea todas esas interrogantes que he dicho anteriormente, y es en este momento donde quizá se produzca esa especie de conexión con la hermana, donde puede llegar a entender qué le ha llevado a su hermana a querer desprenderse de todo eso. Son preguntas muy existenciales y es un momento muy bonito ese trayecto en ambulancia, y el deseo de Han Kang, dicho por ella misma en una de estas entrevistas que os he dejado abajo en la caja de descripción, es que Yoon-ge no muera. Por eso la escena última de la novela transcurre en una ambulancia. Como os digo, si habéis llegado hasta aquí, podéis entender la importancia y la grandeza de esta novela, que es una novela que no se puede leer así a la ligera, que si lees por encima, si te quedas simplemente en lo de fuera y no llegas a indagar en todo esto, te quedas en la mitad, te quedas en la superficie. Aún así, aunque quedándote en la superficie, el estilo de esta autora es tan poético, es un estilo, una narración tan poética, tan bonita. De hecho, es que incluso en las escenas más violentas no encuentras una palabra por encima de la otra, es todo tan comedido, tan
tan poético que de hecho cuando yo vi las entrevistas que ha dado Han Kang, ese tono de voz que tiene es precisamente lo que transmite con este libro, que es el único que he leído de ella, pero me da la sensación de que es ese estilo así tan poético, esa voz tan dulce que tiene, pues es lo que transmite con su forma de escribir. Os animo fervientemente a que leáis La Vegetariana. Para mí ha supuesto un antes y un después. Jamás pensé que este tipo de tramas me provocaran esa sensación. Hace ya pues cerca de una semana que dejé, que acabé el libro, pero sigue resonando en mi cabeza. Hay algo que me ha conectado con este libro, no sé lo que es, pero ya no sé si tanto con el libro como con la autora. Yo creo que más con la autora. No sé, a mí me ha encantado. Yo creo que si no es la lectura favorita del 2025, va a ser la segunda, estoy convencida. O sea, del podium no baja, porque no sé, dicen que los libros tienen su momento y que llegan a las personas en determinado momento, y hay personas que llegan a conectar profundamente con un libro porque quizá han desentramado todo lo que quería decir el autor, o se han acercado, y yo creo que esto es lo que me ha sucedido a mí con La Vegetariana. De verdad que cuando empecé a leerlo era casi como me obligué casi a leerlo, y cuando tuve que comprarlo me dio un poquito de porque ya intuía que iba a ser temática así un poco visceral, pero que va, o sea, estoy encantada de tenerlo conmigo, y de hecho, como os he comentado, voy a seguir adquiriendo los libros de Han Kang, porque creo que es una autora de interrogantes, es una autora que busca respuestas para ella misma, y no sé, de verdad, os recomiendo por favor que leáis La Vegetariana o cualquiera de las obras de Han Kang. Nada más, lo dejo aquí, espero que os haya ayudado, que os haya servido. Si tenéis cualquier cosa que pueda enriquecer este análisis, os agradecería, claro que sí, que lo dejarais en comentarios. Y nada más, un beso muy fuerte y nos vemos en otro vídeo.